Dios, quien vive y reina desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hermosa y gloriosa hora. Y abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El mensaje de este día se titula Desechando lo que nos impide conquistar. Desechando lo que nos impide conquistar. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Amén, amén. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la alianza y el poder de su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez más, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, maravilloso Rey, porque nos permites estar en tu casa en esta hermosa hora. Padre, te hemos adorado, te hemos glorificado y te hemos honrado, Señor, con el fruto de la obra de nuestras manos. Ahora nos disponemos a recibir tu palabra. En lo que a mí respecta, yo me quito de en medio y te cedo tu lugar, porque tú mereces estar en el centro y nosotros simplemente girar en derredor tuyo. Amado Dios, solo dame la bendición, simplemente dame el privilegio de ser quien ponga el pan a la mesa de tus hijos. Pero el pan viene de parte tuya, mi Rey. El pan viene de tu corazón. Solamente dame el privilegio de ponerlo a la mesa de tus pequeños. Úsame para gloria y honra de tu nombre. Y habla, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. No, iglesia, el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Y una vez, amén, puede ocupar su lugar, hermano, y una vez esté sentadito, sentadita, denle una ofrenda de palma fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Y si eso es para mí, créame que está más que excelente, pero creo que para Dios se lo podemos dar aún mejor. Vamos, déselo con todas sus fuerzas, con todas las ganas a nuestro Dios, quien vive y reina por siempre y para siempre. Desechando lo que nos impide conquistar. Desechando lo que nos impide conquistar. Mire, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que en lo humano pueden presentar obstáculos para que nosotros obtengamos ciertas cosas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere comprar una casa, pero esta persona, sea hombre o mujer, no le gusta trabajar. Es lo que se le llama holgazán o haragán. Le sale trabajo y no se presenta el trabajo. Dice: tengo que ir a buscar trabajo. Mañana voy a ir a buscar trabajo. Pero se levanta el siguiente día y no va a buscar trabajo. O es como hay algunos también que salen a buscar trabajo con la esperanza de no encontrar trabajo. Oiga, pareciera broma, pero hay gente así.
que sale a buscar trabajo deseando que no le den. Ahora, una persona que es haragán, que es holgazán, sea hombre o mujer, se puede proponer las metas que quiera, pero si no trabaja no va a alcanzar nada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en nuestra vida cristiana tenemos una meta, tenemos un propósito, tenemos que conquistar. Hay muchas cosas que Dios tal vez a usted le ha prometido. Tal vez hace muchos años, o tal vez hace poco, Dios le trajo una palabra a través de alguien, a través de un siervo, a través de una sierva. Y la palabra era tal vez acerca de su llamado, acerca de un liderazgo. Tal vez alguien oró por usted alguna vez a lo largo de tantos años en el evangelio, de tanto tiempo de ser cristiano o cristiana. Y le han dado palabra y le han dicho: tú eres instrumento en las manos de Dios. Dios te quiere usar, hay un liderazgo grande en tu vida. Dios te ha creado con un propósito. Voy a ir más allá. Y tal vez Dios te ha hablado y te ha dicho: tu llamado es pastoral, un ejemplo. O tu llamado es para ser evangelista. O tu llamado es para ser ministro de alabanza, dancista, maestro de escuela dominical o maestra de escuela dominical. Sea cual sea la palabra que Dios te ha hablado. Ahora, hay obstáculos que se van a presentar, pero muchos de esos obstáculos, es cierto, es el enemigo que los pone. Pero hay otra parte de esos obstáculos que no es el enemigo el que los pone, sino que nosotros mismos. Y de esos son los que quiero hablar. El domingo pasado hablamos más que todo de los que el enemigo pone. Acuérdese, esas puertas de bronce que declaramos que fueron derribadas en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora quiero que entienda que Dios quiere bendecirlo. Es más, a través de Pablo lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, del poder de Dios, nos dice: deseo que prosperes en todo. Y prosperar es prosperar. Deseo que prosperes en todo, pero primero tu alma, dice. Primero en lo espiritual. Pero también que seas bendecido y prosperado en todo. ¿Es el propósito de Dios bendecir a su pueblo? Sí. Créame. ¿Usted cree que Dios está contento cuando le ve a usted sufrir? Cuando le ve a usted sufriendo por escasez económica o por alguna enfermedad o por problemas matrimoniales, o cual sea el problema que esté enfrentando, ¿usted cree que Dios está feliz? No. Gloria a Dios. Y Dios quiere que usted conquiste. Dios quiere que cada uno de sus hijos conquiste todo lo que Él tiene para sus vidas. Dios tiene cosas grandes y especiales para cada uno de nosotros. Entienda esto. Dios tiene cosas grandes y especiales para su vida. Amén. ¿Usted ha sido creado con propósito? Sí, créalo. Usted no está en esta tierra de casualidad ni por accidente. Dios tiene un propósito grande. Primero que nada, un propósito en general es que lleguemos al reino de los cielos. Amén. Así es. Pero de ahí tiene cosas personales, cosas individuales, cosas que solo son para usted y para nadie más. Escucha. Hay cosas que Dios tiene guardadas, que Dios tiene preparadas específicamente para ti, pero que está esperando
a que tú te levantes y que deseches todo aquello que estorba, por lo cual no estás pudiendo recibir o conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Ya sea un ministerio o aún en lo natural, hermano. El deseo de parte de Dios, en el corazón de Dios, es bendecirte. Amén. Lo dice a lo largo de toda la Biblia. Y uno de los textos bíblicos que más deberíamos de entender es cuando dice: bendito serás en tu entrada y tu salida, bendito tu artemasa, bendito el vientre de el fruto, perdón, se me lengua la traba, el fruto de tu vientre. Y comienza a bendecir. ¿Estamos de acuerdo? Y a lo largo de toda la Biblia encontramos textos, pasajes bíblicos que nos habla de cómo Dios quiere bendecirnos. Ahora, su enfoque no tiene que ser tanto la bendición, la prosperidad. Nuestro enfoque tiene que ser cómo agradar a Dios. Y cuando tú te enfocas en cómo agradar a Dios, entonces vas a ir desechando las cosas que te impiden conquistar. Porque las cosas que te impiden conquistar son cosas que a Dios no le agradan. En este versículo, vamos a ir al versículo 1, nos muestra dos cosas que nos impiden conquistar. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Note que en el capítulo 11 da una lista de tanta gente que caminó y vivió por fe, como Abraham, habla de Jacob, habla de Isaac, habla de Isaías, aunque no por nombre. ¿Y cómo sé que habla de Isaías aunque no le menciona su nombre? Porque dice de que algunos fueron aserrados, o sea, los tomaron con una sierra y los partieron por mitad. Y a quien le hicieron eso fue al profeta Isaías. Así es como él murió. Lo aserraron, tomaron una sierra, de esas grandototas de la antigüedad, por predicar la palabra de Dios. Habla de Josué, habla de tantos y de tantas mujeres que creyeron y actuaron y vivieron en fe. Pero luego, cuando termina el capítulo 11, que habla de la fe, y comienza el capítulo 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos pueden ser dos cosas. Una, o los ángeles como testigos, es una gran nube de testigos, como también aquellas personas que nos ven. Pero más que todo, está hablando del testimonio de toda esta gente que menciona en el capítulo 11. No que ellos están viéndonos desde el cielo, hermano, no, por favor, eso no. No que nos están viendo desde el cielo, no, sino el testimonio de cada uno de ellos, que hasta el día de hoy sigue vigente, sigue escrito en esta palabra y se sigue enseñando de ello. ¿Está aquí conmigo? Ahora, continuamos. Entonces, debido a que tenemos una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice que el pecado nos asedia. ¿Qué es asediar? Otra manera de decirlo es acechar. Asediar o acechar es lo que hace una bestia cuando está a punto de lanzarse para devorar su presa. La asedia, la acecha. Vamos a poner el ejemplo de un león. Mire,
El león ve una manada de venados, de antílopes o de lo que sea. Ve vamos a poner el ejemplo, una manada de venado. ¿Usted cree que el león se acerca así a que lo vean y no? Primero les asedia, les acecha. Miren, se agacha, se esconde y comienza a acercarse despacio, procurando la manera de no hacer ruido. Si usted ha visto los canales como Discovery Channel o National Geographic y todo esto, va a ver cómo en ocasiones esas manadas como que sí escuchan algo y levantan el cuello porque están comiendo y levantan el cuello. Mira, pero el león está escondido, se queda quieto, no se mueve, está acechando. Los venados, al ver que ya no se escuchó nada y no vieron nada, siguen confiados y siguen comiendo. Y el león se sigue acercando. Cuando ya está a una distancia, ahora escuche esto, por favor. Si hay un ejemplo, 20 venados, por favor no piense que el león se lanza hacia el grupo de los 20 y a ver si calza a alguno de los 20. O sea, me refiero, sin tener una meta específica. El león no hace eso. Antes de él salir de su escondite para lanzarse a atrapar su presa, de los 20, él ya vio a uno. Y a ese es el que va a seguir. A la hora de que él salga de ahí y se aviente, no va a ir corriendo tras uno y viendo para acá y para allá. No. Él no va a hacer eso. Él pone su mirada sobre uno específicamente de los 20. Ya sea uno de los más pequeños que sabe que tal vez no van a correr tan rápido, o uno de los más grandes. Pero él fija su mirada sobre uno de aquellos venados, no de todos los 20, sobre uno. Y se acerca lo más que sabe que puede acercarse sin ser descubierto. Fija su mirada y salta al ataque. Todo ese proceso antes de salir a atacar, eso es asediar, eso es acechar. Y dice acá el versículo 1 al final del capítulo 12, ¿está aquí conmigo? Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí está hablando, haciendo semejanza como que el pecado es un león que acecha. Y así como el león no se lanza viendo tras uno, tras otro y al final se queda sin ni uno, eso no es así. Le digo de que se lanza sobre uno específicamente, así es el pecado también. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que las tentaciones no vienen de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y vaya conmigo rápidamente a Santiago capítulo 1. Santiago es el siguiente libro, de ahí donde estamos de Hebreo. Santiago capítulo 1. ¿Lo tiene? Santiago capítulo 1 versículo 13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es deseo. O sea que lo que está diciendo es que cada uno es tentado conforme a sus propios deseos. Sabemos que la tentación externa viene de parte de Satanás, el diablo. Pero Satanás sabe las cosas que a nosotros nos gustaban antes de convertirnos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le servíamos a Él. Toda persona sin Jesucristo le sirve al diablo. Le sirve al pecado, es esclavo del pecado, dice la palabra. Yo quiero que entienda dos cosas. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás, aunque no practique brujería. La Biblia lo dice claro. La Biblia no da términos medios. O amas y sirves a Dios, o amas y sirves al diablo. Y tal vez tú digas, uy, yo al diablo nunca lo he amado. Al hacer las cosas que a Satanás le gustan, le estás diciendo te amo. O sea, al mentir, al ceder a esos deseos. ¿Se recuerda hace unos domingos enseñaba? De que lo que sucede es que nosotros hemos alimentado nuestra alma por muchos años de las cosas que a Dios no le agradan. Con palabras de mentira. ¿Se recuerda cómo enseñé eso también? Y el alma la hemos alimentado. Y alimentar el alma del robo, de las mentiras, de la pornografía, de la fornicación, de la masturbación, del chisme, de las calumnias, del enojo. Cuando alentamos el alma con ira, con enojo, con odio, con rencor, lo que sucede es que no solo el alma la alimentamos con eso, sino que también nuestra carne se acostumbra a esas cosas y a la carne le gusta. ¿Qué es lo que significa esto que estamos leyendo ahí en Santiago? Que cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él limpia el alma, limpia nuestra alma, echa fuera, Jesús mismo lo dijo, que cuando Él viene, echa fuera el espíritu que nos gobernaba. Pero una vez está limpia la casa, dice, ese espíritu anda rondeando por allá lejos, pero se acuerda de donde Él vivía y regresa. Y dice que si encuentra la casa limpia, ¿por qué? Porque Cristo ya la limpió, o sea, es este cuerpo, esta es la casa. Este cuerpo es la casa. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero si cuando regresa el Espíritu, malo es a rondear a ver si puede volver a entrar. Si a ti te encuentra ocupado en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, no tiene cabida. Pero si te encuentra falto de oración, falto de la lectura, falto de sometimiento, dijo Jesús, no lo dijo ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, lo dijo Jesús. Ese espíritu no entra, sino que se va a buscar 7 más fuertes que él, dice la Biblia, y regresa. Y Jesús dijo, y entran a habitar en él. Ya no son uno, ya no es uno el que entra, entran 8. Y el problema es que como los 7 que trajo son más fuertes, dice Jesús
que por eso el postrer estado de esa persona viene a ser peor de lo que era antes. ¿No has notado eso en mucha gente que se aparta de los caminos de Dios? Que cuando se aparta de los caminos de Dios, comienzan a hacer y a vivir cosas que nunca, tal vez antes de ser cristiano, nunca la habían hecho. Es algo sorprendente. Ahora, nosotros tenemos que desechar todo aquello que nos está impidiendo conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice Santiago, cuando la tentación llega, sí es cierto, la tentación externa la trae el diablo. El diablo te acerca a la tentación, pero escúchame, va a acercar a tu vida aquellas tentaciones con las que sabe que te puede tumbar, con las que sabe que aunque no te haga tal vez salirte del evangelio, pero que sabe que te va a mantener distraído con ellas, para que no crezcas espiritualmente, para que no conquistes lo que Dios tiene para tu vida. Solo para mantenerte distraído y ocupado, desconcentrado de tu relación con Dios. ¿Está aquí conmigo? Ahora, debido a que antes de ser cristiano, tú alimentaste tu alma con las cosas que a Dios no le agradaban, Satanás sabe con qué cosas te gustaba alimentar más tu alma. Si llegaste a ser un drogadicto, alguien que usó mucha droga, si llegaste a ser alguien que usó mucho alcohol, ¿de qué manera crees que te va a tentar el diablo? Acercando a ti personas que te inviten, o aunque nadie te invite, pero eso es lo que se va a mover en tu interior. Cuando la tentación llega, dice Santiago, es cierto que es el diablo que la acerca, pero una vez está cerca, el hecho de hacerlo ya no es el diablo, ahí ya eres tú. Porque de tu interior, ahí está el deseo. O sea que una vez Jesús entra en tu corazón, limpia tu alma, te santifica. Pero aquella costumbre pecaminosa queda en nuestra carne. Y a esta carne le encanta hacer lo que a Dios no le gusta. Note, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, entonces el deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué llega primero? El deseo. Eso es lo que entra primero, el deseo. Se despierta el deseo. Se despierta el deseo. El deseo de mentir, el deseo de tomar lo que no es tuyo, el deseo de tomar un cigarrillo, el deseo de beber un licor, cerveza, lo que sea, el deseo de tomar drogas, el deseo de prender el celular y mirar pornografía, de mirar mujeres desnudas o hombres desnudos, el deseo de calumniar, el deseo de chismear. Lo primero que llega al corazón es el deseo. Y una vez dice que se concibe el deseo, o sea, pone el proceso como de un parto. Vamos a leerlo. Versículo 15. Entonces la concupiscencia o el deseo, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todos y cada uno de nosotros seguimos siendo seres humanos, sujetos a esa naturaleza pecaminosa. Que cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, cuando le dijimos: Señor, abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad que se sintió una nueva criatura? Se sintió una nueva persona.
Y cuando usted recién se convirtió, se enamoró del Señor, usted leía la Biblia, usted se desesperaba por ir a los cultos, usted adoraba, usted oraba, hablaba con Dios. Y cuando venían las tentaciones, se detenía y se esforzaba por no ceder. Pero empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años. Y poco a poco, aquellos deseos comienzan a regresar. Comienzan a volver. Y si nosotros no estamos en búsqueda del rostro de Dios, vamos a ceder fácilmente. Jesús lo dijo de esta manera antes de entregarse en la cruz. Momentos antes de que lo aprendieran, cuando fue a orar y les dijo a sus discípulos: quédense aquí y yo voy a ir a orar allá aparte. Y dice ahí la Biblia que Jesús se fue a orar aparte y regresó y los encontró dormidos. Y les dijo: ¿qué es esto? ¿No habéis podido ni siquiera orar una hora conmigo? Lo que da a entender que Jesús se fue y oró una hora, estuvo una hora orando. Y cuando regresó los encontró dormidos. Les dijo: vamos, despierten, oren, pónganse en oración. Y se volvió a apartar y se fue a orar otra hora y volvió. Y los vuelve a encontrar dormidos la segunda vez. ¿Se recuerda qué fue lo que Jesús les dijo? En verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Pero les dije, antes de decirles eso, les dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Aquí está la clave. Para no sucumbir a las tentaciones. Les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Queda a entender esto, que cuando usted se mantiene una vida ferviente de oración y de estar, cuando dice velad, no se me refiere a estar despierto toda la noche, hermano, sino que velad, estar con los ojos espirituales abiertos, atentos por donde es que el enemigo va a venir a quererte seducir. Porque vuelvo a repetir, el diablo te presenta la oportunidad de pecar, pero en tu interior se despierta el deseo de hacerlo. Satanás no pone ese deseo ahí adentro, ese deseo ya está en tu carne, ya está en tus miembros. Que cuando tú te mantienes en oración, que cuando tú te mantienes despierto espiritualmente y ves por dónde viene el enemigo a quererte atacar, tú rechazas y estás fuerte espiritualmente para no sucumbir. Pero, conforme a lo que nos dice Santiago, cuando tú no estás orando, cuando tú no estás ayunando, cuando tú no estás sometiéndote a la voluntad de Dios, Satanás acerca la oportunidad de pecar. Se despierta en tu interior el deseo. Y dice que la concupiscencia es concebida, o sea, el deseo es concebido. ¿Ves aquello? Sea lo que sea, con lo que Satanás te tienta siempre, sea lo que sea, lo ves. Y lo ves agradable. Lo ves agradable, lo ves bonito, sea lo que sea. Robar, tomar, lo que sea, lo ves bonito, lo ves atractivo. Ay, pero es que... Y se comienza a despertar. Ahora, ¿cuándo es concebido? Cuando ya lo comienzas a meditar. Porque primero te lo presenta y dice que una vez la concupiscencia concibe. Es como cuando la mujer queda embarazada. La concupiscencia concibe el pecado. Pero todavía no lo has hecho. Solo está en tu interior. Lo comienzas a desear, pero ya comienzas a pensarlo. Comienzas a meditarlo. Sí. Ay, pero es que... Ay. Y comienzas a recordarte lo que se siente hacerlo. Eso es concebirlo. Comienzas a recordarte lo que se siente hacer aquello, sea lo que sea. Comienzas a meditarlo y hasta cierras tus ojos. Y mientras cierras tus ojos, sonríes, porque te estás viendo a ti mismo, a ti misma, haciendo aquello. Y comienza ese deseo a correr todo tu carne
carne, todo tu ser comienza a envolverte y te abraza completito. Y una vez, y si tú notas, y yo sé que le has puesto atención, y no me vaya a decir que no, porque sé que le has puesto atención, que cuando comienzas ya a meditarlo, a pensarlo y a disfrutarlo en tu mente, tu corazón comienza a palpitar rápido. Más rápido, se acelera. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Sabe que si sigues meditándolo vas a caer. Vas a ir y vas a hacer lo que a Dios no le agrada. Y cada vez que sucumbes a ese deseo, dice ahí, da a luz el pecado. El pecado es consumido. Y una vez el pecado es consumido, dice, da a luz la muerte. ¿Qué es lo que significa esto? Cada vez que tú cedes, que tú te rindes, que tú te sometes a ese deseo carnal, le estás abriendo una puerta al diablo para que después venga y te estorbe y no te permita alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Gloria a Dios. Amén. Sé que muchas veces me ha escuchado decir los versículos que le voy a recitar en este momento. Sea todo hombre rápido para oír o para escuchar, lento, dice, para hablar y lento para la ira. ¿Sabe usted dónde están esos versículos? En ocasiones le he dicho que están en Santiago, pero sabe que son el contexto de lo que estamos leyendo. Leamos. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, ¿cómo concibe? Cuando usted ya lo comienza a alimentar en su mente, comienza a meditarlo, ya se ve a sí mismo, a sí misma haciendo aquello, y en su interior lo comienza a disfrutar y el corazón comienza a palpitar más rápido, porque el corazón sabe que al hacerlo va a fallarle a Dios y que va a estar mal. Y por eso el corazón se aflige y comienza a latir más rápido. Pero la carne ya está seducida. Su interior, todo su ser, ya está seducido a querer hacer aquello. Y comienza el corazón, o sea, la conciencia y el Espíritu Santo a decirle, no lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer. Y comienza una batalla en su interior del Espíritu Santo y su conciencia a decirle, no lo vayas a hacer, no lo vayas a hacer. Pero el deseo, como ya concibió el pecado, ya concibió el deseo en su interior, se va haciendo más fuerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, es Dios quien da toda buena dádiva y todo don perfecto. El Padre de las luces. ¿Cómo que es esto que viene del Padre de las luces? El original de entender, el que creó, el Padre que creó los planetas, las estrellas. A eso se refiere con las luces. Las estrellas que están en el cielo. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos ha hecho nacer de nuevo, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, dice el 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír. Y cuando dice hombre no se refiere solo el hombre, sino el hombre como humanidad, como ser humano. Lo que da a entender es todo ser humano, hombre y mujer. Sea pronto para oír. Pronto para oír es escucha. Ya sea insultos, ya sea maltratos, ya sea ofensas, lo que sea. Si eres pronto para oír, pero sé tardo para hablar. ¿Por qué? Porque Satanás sabe de qué pata cojeamos. Sabe cuál es donde nos provoca que le fallemos a Dios. Y cada vez que le fallamos a Dios, vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo. Cada vez que usted sucumbe a ese deseo, no puede
puede conquistar lo que Dios tiene para su vida. No se puede. No se puede. Y dice, sé pronto para escuchar, pero sé tardo para hablar y lento para la ira. ¿Por qué? Porque la ira, porque el enojo, porque las palabras te van a hacer decir cosas que no debes. 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando estamos enojados vamos a terminar diciendo cosas que no queríamos decir antes de enojarnos. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, dice que el pecado está asediándonos. ¿Está aquí conmigo? Lo voy a llevar a otra escritura y con esto estoy terminando ya, donde habla de eso. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Pero ahí no solo habla de que el pecado nos acecha o nos asedia, sino que dice una verdad tremenda, tremenda, tremenda. Gloria a Dios, amén. Génesis capítulo 4, ¿lo tiene? Amén. Usted sabe, es la experiencia que tuvo Abel con Caín cuando trajeron sus ofrendas. Abel trajo primicias y lo mejor de sus ovejas, mas aquel trajo una ofrenda. Versículo 4, o sea, capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. ¿Usted sabe qué es ensañarse? Se enojó. Se enojó Caín. Se airó, se llenó de enojo, se llenó de ira. Versículo 5 al final. Y se ensañó, o sea, se enojó, se airó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermano, cuando usted anda feliz, ¿cómo anda su semblante? El semblante es el rostro. Cuando usted anda feliz, ¿cómo anda su semblante? Anda así, mire. Y la gente lo ve y dice, ¡ah, qué feliz anda, qué contento anda! ¿Verdad? Pero dice de Caín que se airó en extremo, muchísimo. Y su semblante decayó, o sea, y para que no me noten que ando enojado, voy a caminar un poco cabizbajo, porque no quiero que me noten que ando brava, que ando bravo. La cuestión es que no solo el semblante decae, sino que comenzamos a actuar de manera impetuosa. Y comenzamos a hacer, a tirar, a romper, a golpear. Agarramos la puerta como que si la puerta tuviera culpa, nos vamos para el cuarto y ¡pum! ¡Pum! Se cayó un cuadro. Que después le duele haber quebrado ese cuadro. Decayó el semblante de Caín. Y mire lo que Dios le dice. Aquí vamos. 6. Entonces Jehová, al notar que Caín estaba así, dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, o sea, si hicieras el bien, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres el bien, mire, ¿está listo para lo que viene? Y si no hicieres el bien,
El pecado está a la puerta, o sea, está acechando. Está asediando, como lo dice capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. El pecado está a la puerta. O sea, está ahí y te está mirando. Mire, así, mire. Usted está ahí y el pecado está así, mire. Ya casi, dale. Vamos, medita en mí. Acuérdate lo que te hago sentir. Acuérdate, qué experiencia la que vives cuando cedes a mí. Y el diablo y el pecado está a la puerta y dice: vamos, no te resistas, no luches, vamos, medítame, cierra tus ojos y medítame. Y usted comienza a cerrar los ojos y comienza a meditar y comienza en su mente y en su corazón a hacer aquello, y la adrenalina se comienza a acelerar y ahí está. Pero note el final, lo que dice Dios de ese versículo. Versículo 7: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. O sea, el pecado está a la puerta y el deseo de pecar te va a inundar probablemente. A ti será su deseo. Va a llegar ese deseo de pecar. Pero esto es lo que a mí me sorprende, el final. Con todo esto, a ti será su deseo. Vas a sentir el deseo de pecar, pero tú te enseñorearás de él. O sea, tú puedes decir no. Eso es enseñorearse del pecado. Enseñorearse del pecado es que cuando el deseo llega, tú tomas fuerzas del Señor y dices no. No, no y no. Eso es enseñorearse del pecado, sí. Y entonces, cuando me entrego al pecado, ¿qué es? El pecado se enseñorea de ti. Por eso es que Jesús dijo: solo hay dos señores. O bien amas y sirves a uno, o bien amas o sirves al otro. Porque cuando tú te entregas al pecado, tú vienes a ser esclavo del pecado. Gloria a Dios. El pecado te domina, te gobierna y se enseñorea de ti. Ahora, aquí hay una clave bien fuerte. Una revelación, aquí hay revelación. ¿Está listo? Cuando Dios le dijo eso a Caín, de que aún, o sea, lo que le estaba diciendo: mira, ya tienes el deseo de matar a tu hermano. Eso es lo que le está diciendo. Ya Caín ya lo había meditado. Caín ya lo había, mire, Caín ya había cerrado los ojos y se había visto, ya sea tomando una piedra, tomando un garrote o empujándolo a un acantilado, sea lo que sea. Ya Caín ya había cerrado sus ojos y había meditado de tantas maneras que podía matar a su hermano. Y Dios le dice: el pecado está a la puerta, te acecha. Y su deseo es para ti. O sea, Él quiere que tú sucumbas a ese deseo. Ya lo tienes. Pero note que le dice: pero tú te puedes enseñorear del pecado. Enseñorearse del pecado es no rendirte a él, no entregarte al pecado, sino tener la fuerza de decir no. Aquí viene la revelación. Cuando Dios dijo eso a Caín, todavía el Espíritu Santo no moraba en el ser humano. Gloria a Dios. Aquí hay revelación. Cuando Dios dice eso a Caín, Él no derramaba todavía de su Santo Espíritu. Es más, eso fue en los comienzos. Y lo que le está diciendo a Caín es que si tú quieres,
Tú lo puedes rechazar y puedes decir que no. Así es que ya deja de decir que eres débil. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es cierto, Jesús dijo que el espíritu está dispuesto, pero que a la verdad la carne es débil. Es cierto. Pero muchos usamos esa debilidad nada más como excusa para ceder y someternos una y otra vez a lo que a Dios no le gusta. Es una excusa nada más. Ay, es que soy débil. Dios sabe que yo soy débil. Dios conoce que yo soy débil. Gloria a Dios. Y lo que más me sorprende, y aquí está lo hermoso de esta revelación, es que esa palabra vino cuando el Espíritu Santo aún no moraba en los cristianos. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Que una vez el Espíritu Santo mora en nosotros, ya no peleamos ni solos. Se supone que el Espíritu Santo nos advierte. Amén. El Espíritu Santo nos advierte. Amén. Y nos dice, por aquí no es. Por aquí no es. Y el Espíritu Santo nos fortalece. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué seguimos cediendo a los deseos de la carne? Porque eres un cristiano o una cristiana aguado, que no oras, que no ayunas y no te sometes a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Cuando no oras, cuando no ayunas, viene la tentación, la concibes, o sea, concibes aquello, lo disfrutas, sea lo que sea, lo disfrutas. Me río porque me acabo de acordar de algo que me dijo un jovencito. Me dice, pastor, ¿qué? Yo ya mi tele quiero ver. Y me la quedo viendo. Le digo, ¿pero por qué, mijo? Le digo, si la tele no es el problema. Le digo, la tele no es el problema. Sí, pero es que, pastor, mire, a mí me encantaban las micheladas y ya me las describió, las micheladas que le gustaban. Con esto, tal cerveza o tal licor y que no sé qué. Pastor, y a veces estoy de lo más tranquilo y comienzo a ver esos comerciales. Como lo ponen que hasta suda de frío que está. Le caen los chorritos de agua al envase o al vaso y la decoran hasta con una sombrillita y a un ladito, pastor. Pastor, por ejemplo, yo ya ni tele quiero ver, me dice este muchacho. Y le digo, mijo, el problema no es ese. El problema es que cuando lo ves, tú te entregas a ese. ¿Y cómo puedo hacer? En el momento que llega la tentación, vete a arrodillar, vete a doblar tus rodillas. Y comienza a decirle, Espíritu Santo, fortaléceme. Porque si aún cuando Caín no estaba lleno del Espíritu Santo, porque Caín no estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios aún no derramaba de su Espíritu Santo en el hombre. Hello. Y si Dios a un hombre que no estaba lleno del Espíritu Santo le dijo, tú te puedes enseñorear del pecado, o sea, tú lo puedes rechazar y decirle no, ¿cuánto más nosotros hoy que estamos llenos del Espíritu Santo? Gloria al Señor, amén. Ahora, perfectos no somos, y eso es cierto que no somos perfectos. Y decía también, el siervo de Dios decía, porque no he visto justo que viva muchos días y que no peque. Lo que de entender es, el siervo se analizaba a sí mismo. Wow, decía, hay veces que me someto y paso mucho tiempo que no ofendo a Dios, pero de repente me descuidé y ¡pum! Le fallé al Señor. Pequé. Y es como que el siervo de Dios dijera, allá en su palabra, es como que dijera, Señor, ¿no te seríamos más útiles si no pecáramos?
si no te falláramos? ¿Sabe qué es la cosa? Que aunque nos guardemos para Dios, es cierto, van a llegar momentos que vamos a fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir que Él es el único santo y puro y nosotros no. Vamos a darle esa ofrenda de palmas fuerte al Señor. Pero ese hecho de saber de que somos seres humanos y que vamos a fallar, no lo usemos como excusa para deleitarnos en lo que a Dios no le agrada. ¿Está aquí conmigo? Amén. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Entonces, desechando todo lo que nos impide conquistar. Desechando todo lo que nos impide conquistar. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Amén. Le dije que en ese versículo, capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, hablaba de dos cosas que nos impiden conquistar. Una es el pecado. Pero ahí hay otra cosa que nos impide conquistar. Y no meramente es pecado. Por eso lo separa. Vaya conmigo y con esto termino. Otra vez a Hebreos 12, versículo 1. Y con esto termino. El enfoque más fuerte era en el pecado, de cómo es que el pecado trabaja, cómo el pecado te seduce, te envuelve, te abraza para que te rindas a él y lo hagas, lo cometas. ¿Lo tiene? Amén. Dice el versículo 1, capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. No dice todo peso de pecado. Está separando el peso del pecado. Está dando a entender que son dos cosas las que no nos dejan conquistar: el peso y el pecado. Dice, por tanto, despojémonos de todo peso, pero no solo de todo peso, sino también del pecado. Quise enfocarme primero en el pecado porque era lo más extenso. Ahora quiero explicarle a qué se refiere con el peso. El original griego da a entender como cuando lleva una carga sobre sí, que no lo deja avanzar, que no lo deja conquistar, que no lo deja poseer. Y ese peso, debido a que dice y el pecado, no es el mismo peso que produce el pecado, sino que está hablando del peso de la culpabilidad. Despojémonos del peso de la culpabilidad. En nosotros muchas veces se levanta un peso de la culpa, de las cosas que hicimos anteriormente y que no nos deja avanzar. Porque anteriormente tal vez hiciste cosas muy desagradables. Porque anteriormente tal vez fracasaste en alguna manera, en lo que sea que haya fracasado. Y tú te sientes culpable. Y esa culpabilidad se vuelve bien pesada. Se lo voy a poner un ejemplo facilito. Las personas que han fracasado en un matrimonio, en su hogar, sea hombre o mujer. Voy a poner este ejemplo. Una mujer que se casó, tuvo sus hijos de su marido, pasaron varios años, ese hombre la ofendía, la maltrataba, la insultaba, y al final se divorció.
Ya sea que porque ella le fue infiel, sobre todo eso es una carga bastante grande. Si ella le fue infiel a su marido y su marido al darse cuenta no la pudo perdonar, no pudo tener la fuerza para perdonarla, la dejó. O simplemente ella prefirió irse con el otro hombre. A esta mujer le va a perseguir, aunque sonría y aunque no lo dé a entender, ella va a traer un sentido de culpabilidad muy grande. ¿Está aquí conmigo? Ahora, así hay muchos cristianos en la iglesia que traen un sentido de culpabilidad muy grande, ya sea de lo que sea. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que a veces son cargas tan pesadas. Porque cree que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Gloria a Dios. Amén. ¿De qué cargas cree que estaba hablando Jesús? De las cargas que producen, por ejemplo, este es otro ejemplo. Alguien que fue abusado sexualmente o abusada sexualmente, ya sea niña o niño, que sufrió un abuso sexual. ¿Sabe usted que este niño y esta niña crecen sintiéndose sucios y sintiéndose culpables de aquello, aunque ellos no fueron los culpables? Porque un niño no puede ser culpable al ser abusado o abusada. Eso no es así. Eso no es así. Pero aquel niño, aquella niña, crecen sintiéndose sucios y crecen sintiéndose culpables de que ellos provocaron. Y sobre todo, cuando se tiene padres insensibles que llegan a darse cuenta de que su hija o su hijo fue abusado sexualmente, y en lugar de hacerles saber que no es su culpa, los insultan, les gritan, les ofenden. Y el niño puede ser 6 años, 7 años, o la niña va creciendo sintiendo que es su culpa debido a lo que mamá y papá le están diciendo. Y crecen con esa carga, llevándola sobre sí mismos. Vuelvo a repetir. Dice que nos despojemos de 2 cosas: del peso y del pecado. Analiza qué puede estar cargando tu vida. Remordimientos, el fracaso, el haber fracasado en algo. Te lo voy a poner de esta manera y con esto termino. Póngase sobre sus pies. Conocí a alguien hace unos años que me dice: pastor, ¿será que puede orar por mí? Le digo: claro que sí, hermano. Dígame, ¿en qué quiere, de qué manera quiere que ore por usted? ¿O por qué quiere que ore por usted? Y me dice: es que me ha salido una oportunidad de comenzar un negocio. Le digo: ok, claro que sí, vamos a confiar de que Dios lo fortalece. No. Bueno, entonces, ¿cómo es que quiere que ore por usted? Suspiró así como le hice yo ahorita. Es que, pastor, si yo tomo esta oportunidad, ya sería el 4º negocio que trato de comenzar. Ya intenté 3 veces anteriormente. No el mismo negocio, distintos negocios. Y fracasé. Este negocio se ve muy bueno, pastor. Y es algo que yo sé que yo lo puedo hacer. Y yo sé que puedo hacerlo bien. Y entonces, hermano, pero tengo miedo de volver a fracasar. Si ve que allá hay una carga que no le deja conquistar. ¿Sí ve? Que allá hay un peso. Ese peso es el peso del fracaso. Dios lo quiere bendecir, le abre las puertas para obtener un negocio, pero Él no lo quiere tomar
porque ya fracasó 3 veces anteriormente. Y ve cómo ese peso no tiene que ver con pecado. Por eso es que el escritor sagrado aquí en el libro de los Hebreos nos dice que nos despojemos de esas 2 cosas para que podamos correr la carrera de la fe, para que podamos seguir hacia adelante y podamos conquistar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Tenemos que despojarnos de 2 cosas. Una es el pecado que nos asedia, pero la otra es eso pesado que a veces viene a nuestra vida. El peso del fracaso, el peso de la culpabilidad. Cualquiera que sea el peso, tu peso puede ser el sentirte que tú no eres capaz, porque tu autoestima está dañado. No, pero ¿cómo si yo no sé hacer nada? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y mira, me ha tocado a lo largo de tantos años de pastorado, cuando Dios me pone en el corazón de hablar con alguien y decirle: hermano o hermana, prepárese, Dios ha puesto en mi corazón que le vamos a empezar a dar tal privilegio. No. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? No. Si yo antes hice leer, ¿cómo me va a poner ahí de maestro? Si yo no sé leer, me enredo. No. Si quiere, vengo a limpiar el templo, ayudo a cuidar niños, no a darles clases, a cuidar. ¿Por qué? Porque su autoestima lo tiene lastimado. Porque desde pequeños o pequeñas les hicieron sentir que no podían hacer nada. Y el hecho de tal vez no tener un estudio académico grande les hace sentir menos que los demás. Y allá hay un peso. Allá hay un peso sobre sus vidas, que Dios tiene un llamado para ellos y los quiere llevar hasta aquí. Pero ese peso de sentirse incapaces no los deja obtener, no los deja conquistar. Por eso le decía, por eso el mensaje se llama desechando lo que nos impide conquistar. Desechando lo que nos impide conquistar. ¿Qué es lo que no te está dejando conquistar? Si es pecado, que cedes una y otra vez a lo que Dios no le agrada, porque te dejas seducir y cierras los ojos y lo meditas y lo piensas, y una vez lo meditas y lo piensas ya no puedes. El Espíritu Santo está contigo, fortalécete y levántate, y ya no cedas, y no sigas cediendo. Ahora puede ser un peso el que no te deja conquistar, el peso del fracaso del ayer, el peso de haber crecido en una familia pobre, el peso de que el hecho de que papá y mamá te dijeran que no servías para nada, el peso de no haber podido ir a la escuela y graduarte, y apenas aprendiste a leer y piensas que por eso no puedes predicar la palabra, o no puedes estar ministrando la alabanza, o no puedes estar ministrando a los niños en la escuela dominical o la escuela dominical de adultos. ¿Cuál es ese peso que está sobre tu vida? Tienes que deshacerlo, tienes que desecharlo, porque déjame te digo, Dios te ha llamado para cosas grandes. Amén. Y no solo te ha llamado, te ha dotado. Algunos de ustedes tienen unos dones tan lindos, tan especiales. Tienen dones. Algunos de ellos los has llegado ya a descubrir, dones que Dios te ha dado. Pero tienes miedo a ministrarlos porque tienes miedo a fracasar. Hay otros de esos dones ni siquiera los has llegado a descubrir. ¿Por qué? Por el mismo peso o por el mismo hecho de que sucumbes a la tentación una y otra. Cierra tus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, eres santo, maravilloso y poderoso Dios. Yo he predicado tu palabra a tu pueblo, a tus hijos. Señor,
toma de tu mano a cada uno de tus hijos, tus hijas. Porque sé que cosas grandes y especiales tú tienes para cada uno de ellos. Tanto como los que están en esta casa en este momento, como aquellos que nos miran, Señor, a través de esa pantalla, ya sea del televisor, ya sea de la computadora, del teléfono o de alguna tablet. Ahí donde tú estás, vamos, desecha todo peso que te ha cargado, todo peso de culpabilidad. Tú que fuiste abusada o abusada, no fue tu culpa. No fue tu culpa. El enemigo te ha hecho creer que tú provocaste eso. Pero eso no es así. Eras un niño, eras una niña. Y ahora toda culpabilidad se te es quitada. Declaro que ese peso se te es levantado. El peso de que te sientes menos que los demás. Tu autoestima ha sido dañado, ya sea que porque creciste en pobreza, ya sea que porque no pudiste ir a la escuela, sea cual sea lo que ha dañado tu autoestima, ese peso ahora desalo. Vamos, di conmigo, Señor Jesús, todo peso en mi vida que no me permite conquistar, ahora lo deshago, lo desecho de mi vida. Todo peso de culpabilidad lo desecho en el nombre de Jesús. Mi autoestima, Señor, que ha sido dañada y no me deja creer en cosas grandes que tú tienes para mí, ahora desecho de mi vida ese peso de baja autoestima. En el nombre de Jesús, todo peso en mi vida que han producido los fracasos, ahora los desecho de mi vida en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, hoy me levanto y desecho todo pecado de mi vida. Comienza a mencionarlo por nombre, aquello a lo cual tú sabes que sucumbes una y otra vez. Sea lo que sea, no tienes que gritarlo, ahí entre tú y Dios. Comienza a decirle. Y toma fuerza. Espíritu Santo, no más voy a sucumbir a la pornografía, no más voy a sucumbir a la masturbación, no más voy a sucumbir a la mentira, no más voy a sucumbir al chisme, no más voy a sucumbir a robar, no más voy a sucumbir a calumniar, no más voy a sucumbir a engañar. Sea lo que has estado sucumbiendo una y otra vez. Te voy a decir lo que dijo Dios, lo voy a recitar lo que le dijo Dios a Caín. El deseo del pecado se quiere apoderar de ti. Le dijo Dios a Caín, el deseo del pecado está a la puerta, acechándote y se quiere apoderar de ti. Pero le dijo, mas tú te puedes enseñorear del pecado. Padre, en el nombre de Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu y fortaléceme de tal manera de yo enseñorearme del pecado y que el pecado ya no se enseñoree de mí. Ya no voy a ceder, ya no voy a sucumbir a los deseos de mi carne. Me levanto en el nombre de Jesús, lleno de tu Santo Espíritu,
nombre de Jesús. ¿Puede alguien decir amén? ¿Puede alguien decir amén?